Por las calles de este pueblo circula una leyenda que muchos han intentado acallar. La historia de un hombre con una enorme ambición. La historia de alguien que quería mejorar la vida de las personas. La historia del que, quizá, sea el mejor científico español de todos los tiempos. Lázaro Albéniz nació el 23 de diciembre de 1929 en Barcelona. Desde pequeño demostró una gran inteligencia. Mi padre en clase era uno de los mejores, o sea, que había pocos como él. Era evidente que Lázaro era un niño superdotado, sus profesores enseguida lo vieron y recomendaron a sus padres que le adelantaran unos cursos. Estaba muy por encima del nivel de otros niños de su edad. Cuando Lázaro tiene solo 8 años, su padre muere en la guerra civil. Lázaro era muy niño y evidentemente le afectó mucho la muerte de su padre y vieron que igual no podía continuar con los estudios hasta que de repente entró en sus vidas su tío Isaac, hermano de su madre, y les ayudó a que Lázaro pudiera continuar con sus estudios, ya que era un niño que era prodigio. Con solo 12 años ingresa en la universidad. 3 años después se licencia en física con la mejor nota de su promoción. Yo sé que a él le gustaba mucho leer, leía muchísimos libros, leía. Su tío le regaló el primer ejemplar del Anacronópete, de Enrique Gaspar. Se trata de la primera novela en la que se puede viajar en el tiempo en una máquina, y se adelantó 8 años a la famosa máquina del tiempo de Wells. Lázaro, después de sus estudios, se dedicó plenamente a seguir investigando y a formación, sobre todo. Sus investigaciones se centraban en la mejora de la electricidad. Quería que fuera más accesible para todo el mundo. De ahí se le conoce como el Tesla español. Pero en plena posguerra no había mucha financiación y sus superiores no estaban muy de acuerdo en el enfoque que estaba dando a sus investigaciones. Se murió primero mi abuelo en la guerra, luego murió, después se quedó también sin madre, murió su madre, entonces pues dice, pues voy a probar al pueblo de los abuelos, dice, voy a probar allí Fortuna a ver. Lázaro ya después de la muerte de su madre ya evidentemente se quedó tremendamente afectado y decidió trasladarse a un pueblo de sus abuelos maternos en el que reconstruyó una casa de la familia y allí se volvió a dedicar a la docencia. Al venir al pueblo, pues aquí conoció a mi madre, no sé si al año por ahí de conocerse se casaron y ya me tuvieron a mí enseguida. Aquí es donde mi padre Lázaro se pasaba las horas, en el taller, que de él me ha venido a mí un poco la afición y también me entretengo algún rato, pero claro, yo no hago cosas tan privilegiadas. Por esa época pasó de leer ciencia ficción a leer simplemente ciencia. Lázaro, sobre todo en sus investigaciones, se basaba en libros que le llegaban de amigos universitarios que sabían toda su curiosidad y no hacían más que mandarle libros y él les devoraba completamente. Él nos dejó un poquito así, no de lado, porque yo sé que nos quería mucho y en unas ocasiones que le decíamos, o le decía mi madre, o le decía yo, papá, que no, ya no nos llevas en bicicleta como antes, ya no salimos por ahí. Pues él decía que sí, hijo, dice, ya me voy a dedicar un poco más a vosotros. Pero se tiraba 2 o 3 días así y después volvía a lo suyo, a investigar, a estudiar. Se dice que recibió un tratado de viajes en el tiempo, pero no se sabe ni el título ni el autor. Clara al principio no tenía idea de lo que realmente él investigaba, pero en un momento de enfermedad le confesó, por así decirlo, que había estado trabajando en una máquina del tiempo, cosa que Clara tampoco terminó mucho de creer. Según mi madre la dijo que andaba metida en una máquina del tiempo, pero vamos, no le dio importancia. Hay que entender a Clara. Tu marido te dice eso y tú ¿qué le pides? ¿Un viaje para conocer a Cleopatra? Mi padre siguió a lo suyo hasta que un día pues desapareció. Lázaro desapareció el 12 de enero de 1969 y en cuanto su mujer y su hijo se dieron cuenta, fueron a denunciarlo a la Guardia Civil. Y una vez ya que desapareció mi padre, que fuimos al cuartel de la Guardia Civil a dar notificación de ellos, nos hicieron varias preguntas
estuvimos contestando a todas y en un momento dado mi madre pues sí que se dejó caer que le había dicho que estaba metido en una máquina del tiempo. Y los guardias se miró el uno al otro y sí que notamos así que entre ellos salió uno, se quedó el otro con nosotros y como que nos querían ya tener allí más tiempo. Les mantuvieron demasiado tiempo haciéndoles un cuestionario de preguntas quizá un pelín absurdas. Cuando volvieron a casa, no había nada de Lázaro. Todo había desaparecido. Había desaparecido herramientas, ropa, de todo. Cosas que me había hecho a mí de pequeño, que las tenía allí y las tenía en el taller, pues había desaparecido todo también. Hay varias teorías conspiratorias. Una, que la Guardia Civil se la había llevado preso, y otra, que verdaderamente había viajado en el tiempo. Sí, sí, por supuesto, la máquina funcionó. A mí no hay quien me lo saque en la cabeza que se fue con la máquina. He averiguado que la Guardia Civil estaba investigando a Lázaro y para mí es bastante llamativo que justo desapareciera en esa investigación que le estaban realizando. Para mí desapareció justo a tiempo. Hay estudios sobre un personaje que vivió en el siglo XVI, que se llama Luis Montoya. No se sabe nada de su infancia. Se sabe que fue de ciudad en ciudad dando clases de ciencia. La Inquisición le pisaba los talones, pero cuando iban a atraparlo, milagrosamente o científicamente desaparecía. No se sabe nada de su infancia. Daba clases de ciencia. Se llamaba Luis. Verdaderamente Lázaro viajó en el tiempo.